Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias por poder acompañarnos en este seminario de esta semana. Eh, el día de hoy vamos a dar la continuidad a los seminarios que corresponden a los estudiantes de octavo semestre de Medicina de la Universidad de Pamplona en este segundo ciclo del año dentro de la virtualidad. Y hoy nos compete hablar un tema muy interesante que es el síndrome de vena cava superior, a cargo de los doctores Alison Gutiérrez, Dayana Caterina Hermida Suárez, y Joana Herrera, Paola Andrea Ibáñez, que esperemos pues sea el gusto de todos. Es un tema súper interesante, es un tema muy actual, es un tema que necesitamos pues tener conceptos muy claros. Hoy tengo la fortuna y parte de la razón de haber escogido este horario es contar en este seminario con la compañía del doctor Harvey Manosalva. El doctor Harvey Manosalva es médico, es especialista en radiología y es subespecialista en radiología intervencionista. En este momento es el presidente de la Sociedad Norte Santanderiana de Radiología y es uno de los líderes regionales y nacionales en todo lo que es radiología intervencionista. Entonces vamos a poder contar con él, con sus impresiones y esperemos que ese seminario sea del gusto de todos. Entonces, bienvenidos y comencemos, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. De una vez aprovecho para solicitarle a los asistentes que cierren sus micrófonos, sus videos, para poder disfrutar de la presentación de la mejor forma. Y al mismo tiempo les pido, por favor, a los ponentes que pues hablen fuerte y claro para que podamos oír. Te escuchamos muy bien. Gracias. Vale, sí, señor. Entonces, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Entonces, hoy, como el doctor ya les comentaba, vamos a hablar del síndrome de vena cava superior. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como modo de introducción, vamos a hablar un poquito de anatomía y circulación colateral. Entonces tenemos que la vena cava superior, en ella van a confluir las venas de la cabeza, el cuello, el miembro superior, que van a estar drenadas de cada lado por las venas brachiocefálicas. Además, esta vena va a recibir la sangre de la vena ácigos, que drena la sangre de la parte posterior del tronco y constituye la vía principal de anastomosis con la vena cava inferior. Asimismo, la vena cava superior se va a unir, formar por la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda en el borde inferior del cartílago costal derecho. Su longitud aproximada es de 7 centímetros hasta desembocar en la aurícula derecha. Se encuentra a la derecha, en la porción superior del mediastino, y en su cara lateral se va a relacionar con el nervio frénico, y en la cara medial con el tronco brachiocefálico arterial y la aorta ascendente. Entonces tenemos que el sistema venoso torácico se va a formar a partir de una red de venas principales y sus colaterales. Una de las principales es la vena ácigos, como ya venía mencionando. Esta vena va a desembocar en la pared posterolateral derecha de la vena cava superior, después de rodear al bronquio principal derecho y antes de que la vena cava superior se vaya a unir con la aurícula derecha. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la definición y fisiopatología, tenemos que es una entidad clínica que se va a producir como resultado de una compresión, ya sea intrínseca o extrínseca, de la vena cava superior, que va a comprometer el retorno venoso y como consecuencia se va a producir un aumento de la presión venosa a nivel de la cabeza, el cuello, el tórax superior y los miembros superiores. Dicha obstrucción nos va a conllevar a que la sangre fluya a través de la red vascular colateral, que principalmente, como ya decía, está por la vena de ácigos. Las venas colaterales se van a demorar un par de semanas en acomodar este flujo sanguíneo, lo que nos va a producir éstasis, dilatación venosa y extravasación de líquido. La presión venosa cervical puede aumentar de 20 a 40 milímetros de mercurio, y la gravedad de los síntomas que se van a presentar se van a ver influenciados por la velocidad en la que se produzca esta compresión y el grado de estrechamiento. Siguiente, por favor.
En cuanto a la epidemiología y la etiología, tenemos que este síndrome es principalmente consecuencia de la compresión externa por una enfermedad neoplásica o por fibrosis secundaria, inflamación o trombosis. Tenemos que alrededor de 15.000 norteamericanos al año padecen este síndrome. Un 3% de todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón lo van a desarrollar, mientras que un 10% de los pacientes con malignidades del hemitórax izquierdo pues lo desarrollan. En la década del 1950, las infecciones por sífilis, tuberculosis e histoplasmosis ocasionaban la mayor parte de los casos del síndrome de vena cava superior. Esto se modificó con el advenimiento de los antimicrobianos y tenemos que el 87 al 97% de los pacientes con síndrome de vena cava superior tienen tumores malignos, siendo los más frecuentes el de pulmón y los linfomas. De las causas malignas tenemos que el cáncer de pulmón representa alrededor del 65 al 80%, siendo el subtipo histológico de células pequeñas el que tiene mayor incidencia. Entonces, como vemos en la tabla, entre las causas malignas, entonces cáncer microcítico de pulmón, cáncer carcinoma epidermoide de pulmón, adenocarcinoma de pulmón, los linfomas no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin y los tumores metastásicos. Entre las causas benignas tenemos el bocio intratorácico, mediastinitis fibrosante, sarcoidosis, la trombosis asociada a catéteres o marcapasos que se ha visto en aumento, ya que su uso se ha hecho más regular, el síndrome de Behçet, los aneurismas o pseudoaneurismas y las linfadenopatías. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el cuadro clínico, tenemos que entender que la congestión venosa resultante nos va a producir un escenario clínico que se encuentra relacionado con el aumento de las presiones venosas de la parte superior del cuerpo. A menudo este se va a desarrollar entre días a semanas con un inicio insidioso. Esto ocurre porque la pared venosa colateral, que va a funcionar como una vía de escape para derivar la sangre a la parte inferior del cuerpo, para que posteriormente se dirija al corazón a través de la vena cava inferior, la vena ácigos y las venas intercostales, como lo mencionaba mi compañera. Otro punto que es muy importante es que la intensidad de los síntomas y de los signos va a depender principalmente de dos factores. Por un lado, tenemos la velocidad con la que se instaura la obstrucción, es decir, que entre más rápido se instaura el síndrome, más intensos van a ser los síntomas y los signos, porque las venas colaterales van a tener menos tiempo para distenderse y acomodar el flujo sanguíneo y evitar así un aumento de la presión en esta red venosa. Por otro lado, vamos a tener la localización de dicha obstrucción. Entonces, si se encuentra ubicada por encima de la entrada de la vena ácigos, lo que vemos señalado en la imagen como cava superior proximal, el síndrome va a ser menos pronunciado. Esto se da porque el sistema de esta vena, es decir, de la vena ácigos, va a tener la capacidad de distenderse rápidamente y así va a acomodar el flujo sanguíneo derivado, lo cual hace que se genere menos presión venosa en la parte superior, es decir, en la cabeza, miembros superiores y tórax superior. Además de esto, la circulación colateral se origina en las venas mamarias internas y costoaxilares. Esto quiere decir que la circulación no va a ser apreciable en la pared torácica, pero sí vamos a ver visible la distensión de la vena yugular derecha. Mientras que si la obstrucción la vamos a encontrar debajo de la entrada de la vena ácigos, lo que veríamos señalado en la imagen como cava superior distal, se van a manifestar signos y síntomas más intensos porque la sangre debe retornar al corazón por medio de las venas abdominales superiores y la vena cava inferior con una mayor presión venosa, por lo que se va a manifestar con circulación colateral tóraco-abdominal visible y en casos más graves se pueden presentar edema de miembros inferiores e incluso ascitis. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones más frecuentes que vamos a encontrar, se incluye el edema facial, cervical, en miembros superiores, las venas del cuello y del hemicuerpo superior distendidas, plétora o cianosis facial, disnea y ortopnea. Y otros síntomas ya menos frecuentes van a ser el edema laríngeo y en la lengua, el estridor, la ronquera, disfagia, derrame pleural, cefalea, náuseas, alteraciones de la visión, papiledema,
cambios en el estado mental, estupor y coma. En las imágenes podemos ver dos pacientes con diagnóstico de síndrome de vena cava superior. En uno de ellos podemos ver ese patrón característico de la circulación colateral en la parte superior del tórax, y en el otro podemos observar el edema y plétora facial. Siguiente. Esta imagen, para tener en cuenta que así como es importante recordar los síntomas y signos asociados a esta entidad, también es importante que recordemos ese patrón venoso en la pared torácica y abdominal que se va a presentar. En el caso de esta entidad será lo que corresponde a la figura D y E. Ya si tenemos un paciente, por ejemplo, con un patrón como el de la figura C, esto nos guiaría más hacia una obstrucción, pero de la vena cava inferior, y un paciente con el patrón de la figura B hacia una hipertensión portal con el signo que conocemos como cabeza de medusa. Siguiente. De acuerdo con esto, se desarrolló una propuesta para clasificar la severidad según los signos y síntomas del paciente. Esta va a consistir en 6 grados que van desde asintomático, donde radiológicamente existe la evidencia de una obstrucción en la vena cava superior, pero el paciente no va a presentar signos ni síntomas. Continúa con leve, moderado, grave y ya muy grave, donde el edema cerebral va a ser importante, presenta confusión, obnubilación o edema laringio grave, con estridor o compromiso hemodinámico, con síncope sin factores precipitantes, hipotensión o insuficiencia renal, y el último grado, el 5, ya sería la muerte del paciente. Siguiente. Bueno, continuando con el diagnóstico del síndrome de vena cava superior, pues como lo acaban de mencionar mis compañeras, pues es importante tener pues la sospecha diagnóstica con la historia clínica, ya sea con antecedentes del paciente, ya presentando un cáncer diagnosticado previamente, como linfoma, timoma, si el paciente tiene antecedentes de tabaquismo o pues la colocación reciente de un catéter venoso central o incluso un marcapasos. Se dice que, aparte de la información obtenida de la historia clínica, se necesita una confirmación imagenológica. Se dice que la primera imagen que se obtiene de los pacientes suele ser una radiografía de tórax. Esta suele encontrarse alterada en hasta un 84% de los pacientes. Se van a encontrar diferentes signos, como es un ensanchamiento mediastínico. Esta puede encontrarse en un 65 o 70% de los casos. Igualmente se puede ver un derrame pleural. Este se debe pues a las diferentes depresiones que se encuentran en la vena y se puede identificar hasta en 2/3 de los pacientes. Se va a encontrar un signo que se conoce como el signo del pezón aórtico. Este se debe pues, al desarrollo de la circulación colateral, especialmente de la vena intercostal superior izquierda, que esta discurre pues, anterior a la aorta y desemboca en la vena brachiocefálica izquierda. Se dice que su aumento de calibre puede llegar a producir un pequeño abultamiento en el borde lateral del callado aórtico y pues presentar el signo del pezón aórtico. Dice que otras anormalidades que se pueden identificar son anopatías iliares y masas. Como se ve pues en la imagen de la radiografía, en las puntas de flecha se identifica lo que es pues un ensanchamiento mediastínico pronunciado. En la flecha se identifica un nódulo parailiar y en las flechitas negras, como se ve, pues una obstrucción de la vía aérea, por lo probable este paciente presentaba disnea y alteración. La imagen que se suele tomar especialmente es la tomografía computarizada, ya que este se considera el gold estándar para el diagnóstico de síndrome de vena cava superior, porque aparte de pues, permitir la confirmación del diagnóstico, tiene ventajas importantes, como son identificar el grado de obstrucción y el nivel de esta, aparte que identifica tanto las causas benignas como malignas. Se dice que estas se van a encontrar diferentes signos. Entre esos hay signos directos que se puede observar la ausencia o pacificación de la vena cava superior, ya sea por compresión extrínseca o ya sea por una alteración en la depresión intramural. Se puede encontrar pues aumento de su calibre. Esta se da especialmente en la etiología benigna, ya sea por un trombo en la vena, y se va a encontrar la estenosis de la luz del vaso, secundaria fibrosis. Esto está relacionado especialmente con la utilización de catéteres venosos centrales. Y está un signo indirecto, pero bastante importante, ya que permite una sensibilidad del 96% y una especificidad del 92% para el diagnóstico, ya que es la observación o la identificación
del plexo venoso colateral. Esto se va a encontrar pues dilatado y con un trayecto tortuoso. Se dice que esta pues en su normalidad no se identifica, ya que las venas colaterales se van a encontrar colapsadas. Continuando, otra de las imágenes que se puede utilizar, la resonancia magnética. Esta pues se utiliza cuando no es posible la realización de una tomografía con contraste, ya sea porque el paciente es alérgico al medio de contraste, presenta una enfermedad renal o simplemente tiene restricción a la exposición de radiación ionizante. Igualmente se puede usar la ecografía Doppler, ya sea a la cabecera del paciente, porque pues es un método rápido, reproducible y demás, y este se utiliza más que todo como coadyuvante a otros medios imagenológicos. Se dice que se puede identificar signos indirectos como es un flujo venoso colateral, se puede observar la amortiguación y pérdida de la pulsatilidad de la onda venosa en las venas subclavia y brachiocefálica debido a la obstrucción de la vena cava superior, y se puede observar una variación respiratoria mínima cuando la vena cava superior está obstruida. Y ya un signo directo, no muy común, pero se puede observar, es la presencia de un trombo a nivel de la vena subclavia, que pues sea extendido desde la vena cava superior. Igualmente está la venografía. Se dice que este es un método un poco invasivo, ya que se necesita la administración de un medio de contraste a través de la vena cefálica o basílica, la cual pues, el contraste va a llegar a la vena cava superior y pues se va a identificar su anatomía. Antiguamente este era el medio gol estándar para la confirmación, pero con la venida de la tomografía con contraste pues ha sido desplazada, aunque esta presenta varias indicaciones para su uso. Entre estas se encuentran pues una alta sospecha clínica con un TAC normal, la presencia de colaterales en TAC, identificar como tal una causa subyacente, para descartar trombosis paraneoplásica si no hay mejoría con tratamiento de la causa subyacente. Igualmente es útil en la práctica para valorar la colocación de endoprótesis, y esta debe utilizarse concomitante con intervención endovascular en pacientes con un síndrome de vena cava superior grave y con sintomatología importante. Otras pruebas que se utilizan para la identificación, esto es más que todo de la etiología. Como les dije, pues 2/3 de los pacientes pueden llegar a presentar derrame pleural. Entonces, es viable la utilización de toracocentesis y análisis histológico para, pues, de identificación de causa maligna. Se dice que en la etiología maligna, antes de hacer una biopsia, la cual es requerida para hacer, pues, el diagnóstico de la estirpe y, pues, confirmar o descartar cierto tumor, es primero prescindible identificar causas que sean menos invasivas, como ya sea una biopsia ganglionar cuando se identifican ganglios palpables, o la toma de esputo y su análisis histológico cuando se cree que es un tumor bronquial. Igualmente se pueden usar marcadores tumorales. Ya para la biopsia de tejido del estudio histológico se puede utilizar métodos como la fibrobroncoscopia con biopsia, la aspiración con aguja percutánea o transbronquial guiada por TAC, la mediastinoscopia, y en medidas más extremas, cuando ninguna de estas se pueda realizar, se debe hacer una toracotomía. Ya pues este es un algoritmo diagnóstico que depende en sí si el paciente presentaba un diagnóstico de neoplasia previa o no lo tenía. Cuando el paciente no lo tiene, pues se hace completa la historia clínica, la exploración analítica, una radiografía de tórax y ya después una TAC con contraste, en el cual nos puede identificar masas en el mediastino superior. Cuando es así, nos tenemos que hacer un diagnóstico histológico. Entonces, como les dije, primeramente hay que hacer métodos menos invasivos, ya sea con citología de esputo, una toracocentesis si hay derrame y una biopsia de adenopatías. Si estas no son positivas, entonces se pasará a métodos más invasivos para tomar la biopsia. Entonces, entre estos, la fibrobroncoscopia, la biopsia, la mediastinoscopia y la toracotomía. En cambio, en un paciente en el cual ya tengo un diagnóstico previo de neoplasia, se debe tomar simplemente una radiografía de tórax antero, posterior y lateral, y hay que identificar si hay alteración en esta, ya sea un ensanchamiento mediastínico o otros hallazgos. Cuando es así, con un ensanchamiento mediastínico, se debe pues igual tomar una TAC de tórax o otras anormalidades, una TAC de tórax, en el cual pues nos permitirá identificar anormalidades en la vena cava superior, dilatación en las colaterales y demás, y pues en ambas medidas pues inicia un tratamiento específico según la etiología, ya sea benigna o maligna.
Bueno, en cuanto al tratamiento, debemos tener claro que se tienen dos objetivos fundamentales, los cuales pues, sería tratar la enfermedad causal que esté produciendo esta patología y tratar los síntomas pues, que produce la obstrucción de la vena cava superior. Ya conociendo esto, entonces pues, nos enfocaremos en que esto se basará en la histología, la gravedad de los síntomas, el tratamiento previo y pues su respuesta rápida a dicho tratamiento. Anteriormente, se consideraba que este tipo de patologías era una urgencia pues oncológica, pero pues en la actualidad ya es una situación subaguda, ya que requiere pues un rápido diagnóstico para la planificación y un tratamiento efectivo. La mayoría de estos pacientes con causas malignas también se encuentran pues en un tratamiento paliativo, ya que su tiempo de supervivencia pues es muy poca. Ya entrando en estas opciones terapéuticas, entonces encontramos la radioterapia y la quimioterapia, las cuales son tratamientos secundarios a neoplasias y son elegidas teniendo en cuenta la gravedad y la histología del tumor. En cuanto a la radioterapia, entonces es un tratamiento elegido para tumores quimiosensibles, ya que su respuesta pues es rápida, generalmente a las 72 horas del tratamiento pues reducen sus síntomas y a las 2 semanas se espera obtener una desaparición completa de los síntomas. Este tipo de tratamientos son para tumores menos quimiosensibles, también se pueden aplicar en monoterapias y con terapias y también combinada con quimioterapias. En cuanto a la quimioterapia, entonces es el tratamiento pues, de elección para los tumores ahora sí quimiosensibles, como los linfomas, el cáncer microcítico de pulmón y los tumores de las células germinales. También se espera que ocurra una disminución de los síntomas en un tiempo estimado de 5 a 10 días. Siguiente, por favor. En cuanto a la angioplastia o prótesis autoexpansible, entonces es un tratamiento para los pacientes con síntomas graves de la obstrucción de la vena cava superior que requieren una actuación pues, terapéutica rápida, o aquellos casos también en los que el tratamiento con radioterapia o quimioterapia pues no, o sea, es refractaria, no ocurrió pues mucho cambio, ¿sí? Estas permiten una solución rápida de los síntomas del síndrome y no interfieren pues en el diagnóstico histológico. Estas prótesis pues permiten una solución de los síntomas, como ya lo dije, más rápidas que otros tratamientos, más o menos en unas 24 a 72 horas. Y hay que tener en cuenta que la implementación de esta prótesis desaparecerá los síntomas rápidamente, pero también o sea, puede desaparecer los síntomas, pero pues también puede llevar a una insuficiencia cardíaca o a un edema pulmonar. En este tratamiento entonces tendremos unas complicaciones pues inmediatas y unas complicaciones tardías. Las complicaciones inmediatas está la migración de la prótesis en un 3 o un 7%, la infección, el tromboembolismo pulmonar, las arritmias, el hematoma en las zonas de inserción y también muy raramente una perforación. Y en las complicaciones tardías, entonces se relaciona más que todo con el tratamiento anticoagulante, aunque en algunos artículos no se especifica como un consenso en cuanto a la anticoagulación, ya que todavía está en discusión cuáles pacientes hay que anticoagular, qué tipo de agente anticoagulante o qué duración para cada paciente. Bueno, ese tipo de cosas todavía están en consenso, entonces no se enfatiza mucho. Para esto, entonces, se necesitan estudios pues, prospectivos y randomizados para pues, solventar este problema. En cuanto a la angioplasia, pues el tratamiento fibrolítico, pues debemos también tener en claro que pues, son tratamientos que deben complementarse con una colocación de una prótesis. Y pues en cuanto a esto, la angioplasia pues es efectiva solo de forma transitoria, o sea, solamente se hace de forma transitoria, pero pues facilita para después pues colocar una prótesis como tal. Siguiente, Alison, por favor. En cuanto a la terapia trombolítica, es utilizada en los casos de trombosis aguda, ya llevadas por un catéter central, y la mejoría clínica pues permite mantener el catéter. Sin embargo, es menos efectiva en las trombosis crónicas. También en este tipo de tratamiento se recomienda la anticoagulación durante 3 a 6 meses después de un episodio de trombosis
previniendo pues la progresión y la recurrencia, aunque pues la duración no se encuentra tampoco pues muy clara. En cuanto al tratamiento trombolítico, entonces hace posible también pues, la colocación de una prótesis en aquellos pacientes con una oclusión de la vena cava superior. En cuanto a la cirugía, entonces este es un tipo de tratamiento que se basa pues, en la resección o en la realización de un bypass para tratar la obstrucción de la vena cava superior. Aunque es una terapia infrecuente, porque pues, ya se ha reemplazado por los stents intravasculares, es muy limitado y tiene más mortalidad que otros tipos de tratamientos. También este tipo de cirugía se ha utilizado en pacientes con tumores resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia, pues como el mesotelioma o el timoma. O sea, hay que tener en cuenta que la cirugía ya es como el último paso, ¿sí? El último tratamiento, ya que pues los pacientes no reaccionaron a ninguno de los otros 3 tratamientos que he nombrado antes. La cirugía pues en general queda pues ya limitada para aquellos casos del síndrome de vena cava superior con una etiología benigna que presenta una obstrucción aguda o crónica con síntomas graves y refractarios a otro tipo de medidas. Ya los que presenten pues los tumores malignos, ya que no tengan pues como una solución, ya sabemos que le daremos pues un tratamiento paliativo porque su expectativa de vida ya será muy poca. Siguiente. Ahí ya tenemos pues un video descriptivo del paciente. Sí, Por favor. no lo rodemos todavía. Me encanta esa descripción y al final es algo que quiero transmitirles a todos ustedes, mis estudiantes, el motivo y el ser de todo en este futuro de la realidad médica de nuestra región y más en este momento. Y es eso, inspiración. Entonces, pues yo los he invitado a que todo ese esfuerzo que hemos hecho durante estos 16 años de casos y de tenerlos ahí para ustedes, me ha hecho muy feliz que ustedes se inspiren. Entonces, les agradezco esa frase en esa presentación y pues no quiero inferir en que aquí en adelante se deje ese mensaje cada vez que veamos el video que inspiró la revisión. Bueno, muchas gracias. Les propongo que lo dejemos rodar y luego lo volvemos a poner y yo les explico el caso. Adelante. Efectivamente, este es un caso, antes de rodarlo, muy interesante porque es un paciente, como pueden ver, joven, paciente de edad promedio de 30 a 40 años, que empieza a presentar algo de síntomas relacionados con obstrucción venosa cefalobraquial y se evidencia un conglomerado, una pequeña masa mediastinal. Este paciente en un principio se le hace un abordaje por toracoscopia, tratando de hacer la resección diagnóstica porque la lesión no era fácilmente asequible por métodos radiológicos o mínimos invasivos, como ustedes muy bien describían, pero tenemos la desfortuna que la muestra que sacamos por toracoscopia no fue conclusiva, entonces nos tocó llevarlo a un segundo tiempo, ya con una masa que seguía creciendo y que además estaba generando más síntomas. Él no estaba pues en un estado avanzado de su síndrome de vena cava. Cuando entramos a hacer la resección de la masa, encontramos que estaba envuelta la vena cava superior, el confluente yugosubclavio venoso, que pues al resecarla pues se tocó, por decir así, resecarlo, entonces no tendríamos cómo hacer cómo reconstruir nosotros como cirujanos torácicos, entonces se contó con la participación de cirugía cardiovascular en ese momento intraoperatorio y nos pudo hacer una reconstrucción de la vena cava o del confluente con un injerto de pericardio y con posterior pues funcionalidad del paciente 100%. Siempre se manejó el concepto de que estábamos ante un tumor tímico y en los tumores tímicos las opciones de tratamiento quirúrgico son la primera opción. Nunca se consideró que fuera una enfermedad diferente de manejo médico
y la patología final de la lesión confirmó un linfoma que debe quedarles claros a ustedes que nunca se opera y nunca se reseca, pero todos estos son los casos difíciles que nos enfrentamos día a día sin diagnósticos y a veces nos toca tomar decisiones como era la resección. Al resecarlo y pues al tener el diagnóstico definitivo se le pudo hacer el tratamiento oncológico con sobrevida en este momento pues más de 5 años de este paciente. Podemos nuevamente ver el video y yo les cuento algunos detalles. Entonces, pues ahí teníamos la lesión en el TAC, una lesión que estaba ahí pegada a la tráquea. Al entrar, esto es un abordaje por esternotomía, tenemos la lesión ahí resecada, o por lo menos tratando de liberarla y está comprometiendo el plejo venoso. La verdad, nosotros cuando la resecamos no nos dimos cuenta que nos habíamos llevado el componente venoso. Entonces, inmediatamente, pues hacemos clampeamientos vasculares y pedimos la competencia del cirujano cardiovascular, que como logran ver ahí, se ve como una especie es exacto, como una lombricita. Ese es el injerto que se reconstruyó y pues el resultado habla por sí solo. Caso raro, un caso poco común, por eso pues lo traje a colación, pero que nos inspira un tema muy importante. Yo entonces los invito a terminar la presentación para pedir la palabra al doctor Harvey, que nos va a acompañar, nos está acompañando el día de hoy y que pues seguramente tiene muchas cosas que aportarnos. Esta es la bibliografía, perfecto. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces el doctor Harvey estará por ahí. Harvey, buen día. Hola Marcel, buen día. Buenos días, muchachos. Muchas gracias, Harvey, por acompañarnos. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo hoy, comenzando semana acá en tu trabajo tan complejo que tenés día a día. Y ya les había contado a los muchachos que teníamos pues tu visita. Te queremos dar gracias en nombre de todo el grupo personal y en nombre de la Universidad de Pamplona por permitir dejar mensajes y enseñar a nuestros futuros médicos. Muchas gracias por asistir. Gracias a ti por la invitación y con todo el gusto estaremos siempre apoyando esta iniciativa y todo el tema de educación, que es siempre lo que nos encanta hacer, ¿no? Mostrar lo que hacemos y más todo trabajando por nuestra región en todas nuestras actividades médicas. Perfecto. Entonces, nada, yo creo que Harvey y yo hemos tenido la fortuna, por decir así, de compartir en muchas ocasiones casos, efectivamente, con síndrome de vena cava. Y pues no quiero yo ser el protagonista, no. Quisiera que nos dieras nuestra... Hola, se cortó. ¿Me escuchas? Aló. Harvey, ¿me escucha? Tenemos ahí un problema. ¿Me escuchan? ¿Los estudiantes me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Esperemos que de pronto él se desconectó. Vamos a nuevamente invitarlo. Ahí llegó. Harvey, tranquilo que esto es el tema de la virtualidad. nos hace ir y volver, pero siempre volvemos. Entonces, te invito a que nos des tu impresión. Yo quiero contarles a los estudiantes que hemos tenido muchos casos con Harvey de síndrome de vena cava que nos han retado y que al final también el mensaje de esta reunión es ese trabajo en equipo en donde aquí más que podamos ser individuales o tener éxitos individuales o los egos de que quién lo hace mejor o quién no lo hace, es que hemos logrado entender que somos un equipo y que lo que queremos es ayudar al paciente. Harvey, cuéntanos qué nos podrías aportar del síndrome de vena cava. Bueno, primero que todo, excelente presentación. La verdad que estaba muy completa, se habló de todo. Y pues yo le voy a hablar un poco de lo que hacemos desde la parte de radiología intervencionista, qué es lo que estamos haciendo en la actualidad y como otra forma de diagnóstico y tratamiento endovascular. Voy a dar acá a compartir pantalla para mostrarles un poco. Ya ahí se ve, ¿cierto? Todavía no, pero eso sí tiene un poquito de retraso. Dale otra vez. Yo lo tengo aquí habilitado. Ya los muchachos lo usaron. ¿No te deja? No, ahí lo de compartir, ya se parece, pero no me deja. ¿Ahí tampoco? Dale, a ver. Espérate, a ver. No veo, Harvey. Compartir. Ahora sí nos salió. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar primero acá por este caso,
Fue un caso que tuvimos hace varios años y se caracteriza porque hicimos dos cosas importantes. A ver. Ahí más o menos. Bueno, esto fue un paciente con historia clínica masculino de 68 años, con un cáncer de pulmón, estadio terminal, en el cual se le implantó un stent traqueal por broncoscopía. Adicional a esto, como tenía un gran tumor, presentaba también una gran hemoptisis que era muy recurrente, requirió de múltiples transfusiones y por lo tanto solicitaron nuestro servicio para ver qué se le podía hacer en ese caso. Entonces planteamos que ante la presencia de un síndrome de vena cava superior, dependiendo de un tumor maligno no quirúrgico, con toda la sintomatología de las cuales ustedes hablaron, y que aparte de esto presentaba un sangrado muy importante que requirió múltiples transfusiones, prácticamente estaba con una hipovolemia. Entonces entramos de urgencia, primero que todo, a evaluar ante qué nos encontramos, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos una venografía que es como el gold estándar desde la parte de intervencionismo para evaluar cómo está el comportamiento de todas las venas, venas de vasos del cuello y la vena cava superior. Nosotros hacemos una venografía, como hablaron anteriormente, una de las partes iniciales es la tomografía. Con la tomografía de tórax podemos darnos como un pantallazo general de cómo está el tumor y de cómo está el drenaje venoso de los miembros superiores y del cuello hacia la vena cava superior. Posteriormente a eso nosotros confirmamos con una venografía. Entonces, lo que hacemos es entrar por una vena femoral a través de unos catéteres y unas guías, inyectamos contraste, es un procedimiento invasivo, y a través de las venas cefálicas o basílicas y colocamos yelcos en cada una de las extremidades y hacemos una angiografía o una venografía en una sala de hemodinamia, y lo que hacemos es obtener un mapa de todas nuestras venas. Como vemos, esta es la vena subclavia derecha, el tronco brachiocefálico, aquí encontramos ausencia, hay un stop total, una ausencia total de la parte distal del tronco brachiocefálico. Vemos que la vena cava no está pintada acá y vemos una gran circulación colateral en todo el territorio de la vena subclavia, parte de la vena axilar y todas estas venas de circulación colateral que está drenando hacia la vena ácigos. Como vemos, la vena cava no se encuentra por ningún lado. Entonces, esta es la forma como nosotros obtenemos como un panorama central y de lo que vamos a ver, sobre qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que vamos a planear con estos pacientes. Como vemos, prácticamente no tiene nada de drenaje venoso en ninguna parte del tórax. Todo llega por circulación colateral y este paciente presentaba un gran edema en esclavina con circulación colateral en el tórax y demás. Posteriormente, entonces, decidimos hacer una angioplastia. ¿Qué es una angioplastia? Una angioplastia es una dilatación. Entramos dentro de esa vena por acceso femoral. Esto es una guía que va subiendo, va ascendiendo. Logramos pasar toda la vena a la parte que estaba obstruida. Esto es el gran tumor. Como vemos, esta opacidad es el tumor mediastinal, el tumor pulmonar que presentaba el paciente. Logramos canalizar y pasar esta obstrucción a través de esta guía. Posteriormente pasamos un balón. Un balón es un sistema dentro de un catéter que se le inyecta contraste, se le inyecta aire y lo que va a producir es una dilatación. Entonces producimos dilatación, reabrimos el camino de esta vena cava superior y a través de estas guías y este balón logramos nuevamente recanalizar el flujo de la vena cava superior como lo vemos acá. Entonces esto es parte del tronco brachiocefálico, vena yugular, ¿sí? Vena cava superior y posteriormente a esta le colocamos un stent, que es un stent definitivo metálico. Eso se hace en pacientes que no son quirúrgicos, ya se hace de forma paliativa y instauramos un stent metálico de nitinol para mejorar el flujo a nuestro paciente de esta forma. Posteriormente, en el mismo acto, como el paciente estaba con una hemoptisis severa, lo que hicimos fue entrar por vía arterial, llegamos a la aorta, esto es un catéter que está llegando a la aorta, canalizamos una de las arterias bronquiales, en este caso la derecha, ¿sí? Hicimos una arteriografía de esta bronquial derecha, lo que hicimos fue tapar esa arteria para que nuestro paciente dejara de sangrar. Como vemos, esas arterias están irrigando gran parte del tumor que presentaba a nivel del lóbulo superior y medio derecho, y posteriormente inyectamos una sustancia que lo que va a hacer es ocluir la llegada de sangre hacia ese tumor, ocluimos totalmente la arteria bronquial y de esta manera nuestro paciente deja de sangrar y eventualmente logramos estabilizar nuestro paciente de ese shock hipovolémico con el que estaba pasando. Y
También, de esa misma forma, tratamos nuestro síndrome de vena cava superior colocándole ese stent. Como cabe recordarle que esto es de forma paliativa, hacemos tratamientos paliativos. En algunos casos, en las estenosis benignas, como nombraron anteriormente, sobre todo por la colocación de catéteres de hemodiálisis o catéteres venosos centrales cuando se dejan por un tiempo prolongado de más de 1 o 2 meses, generalmente cada catéter o cada acceso vascular que nosotros hacemos está produciendo una estenosis de esas venas centrales. Y esas son estenosis benignas que si nosotros logramos diagnosticarlas a tiempo, logramos solamente dilatarlas con un balón sin necesidad de recurrir a llevar a poner un stent. Por eso la importancia y yo siempre les recuerdo sobre todo a los intensivistas y a las personas que colocan accesos centrales, que una de las partes iniciales en la colocación de catéteres venosos centrales son las uniones yugulosubclavias. Tratar siempre de evitar las venas subclavias porque esas tienden a estenosarse con más frecuencia que a diferencia de las yugulares o la unión yugulosubclavia. Y siempre la importancia de hacer un acceso vascular con guía ecográfica. Hoy en día es insólito de que coloquemos un acceso vascular sin tener por lo menos un ecógrafo a la mano. De esto evitamos las complicaciones y evitamos las estenosis de nuestras venas centrales que van a complicar posteriormente los accesos vasculares a nuestros pacientes. Como vemos, este es en el segundo tiempo de nuestro paciente que le hicimos la angiografía para tratamiento de la hemoptisis y vimos que al segundo tiempo encontramos que el paciente estabilizó de forma moderada su shock hipovolémico, pero continuó con algo de sangrado, continuó con algo de hemoptisis. Entonces lo que hicimos fue en un segundo tiempo entrar y encontramos que había una rama parasitaria de la arteria mamaria interna. Entonces nos fuimos hasta la arteria mamaria interna y vemos esas arterias que le estaban dando también irrigación al tumor. Lo que hicimos fue navegar hasta allá con un microcatéter, cateterizar esas arterias que estaban produciendo el área de hipervascularización a nivel del tumor y lo que hicimos fue ocluirla. Como vemos acá la arteria bronquial, estas son ramas parasitarias en tiempo arterial y en tiempo capilar que producían la otra parte del sangrado de nuestro paciente. Entonces, como vemos, en un paciente terminal con un alto riesgo quirúrgico, el tratamiento paliativo por vía endovascular constituye una alternativa accesible con una muy buena tolerancia, un rápido control de los síntomas y una corta hospitalización. La importancia siempre de la decisión y el manejo interdisciplinario fue la clave para decidir la estrategia terapéutica de este paciente. Harvey, muchas gracias. De verdad que creo que los muchachos deben estar muy contentos porque pues no tenemos la oportunidad de que alguien sea tan claro y tener esos casos tan impresionantes. ¿Tienes algún otro para compartirnos? Sí, por acá justo estaba mirando yo quiero contar a los muchachos, exacto. Muchas veces para nosotros el tema, como muy bien planteó el seminario, y yo también los quiero felicitar, y después al final les daré mis conclusiones, es que para nosotros pues no es que los procedimientos quirúrgicos o de radiología intervencionistas vayan a curar la enfermedad. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, por decir así, entre la paliación, pero muchas veces también el salvar la vida, porque muchas veces estos síntomas pueden comprometer la condición vital del paciente. Y no permiten, si el paciente no se estabiliza, no nos permiten hacer el diagnóstico, que al final el diagnóstico es el que permite el tratamiento definitivo. Como muy bien planteaban los muchachos, pues la quimio, la radio, dependiendo del tipo histológico de lo que las lesiones tumorales, que son las más frecuentes, producen estos síndromes, pues nosotros tenemos que tener el paciente optimizado. Y lo que hemos hecho con Harvey muchas veces es ese trabajo en equipo. Paciente que está bastante comprometido, Harvey llega, lo estabiliza, nos lo permite funcionalizar y eso me permite a mí luego entrar en técnicas quirúrgicas en un paciente que lo puede tolerar, hacer la mejor biopsia, por decir así, porque muchas veces esas biopsias son muy profundas, están en ese mediastino medio, mediastino visceral, donde no son fáciles de acceder por radiología, y eso nos ha permitido en ese trabajo en conjunto tener el mejor diagnóstico y el tratamiento. Adelante, Harvey. Bueno, Marcelo, no sé si te acuerdas de este fue un paciente que tuvimos en el hospital, ¿no? Total, sí, señor. De un año. Paciente con un síndrome de vena cava superior, fíjense lo que ustedes mostraban, la gran circulación colateral, el edema en esclavina, todo el edema del cuello, el edema facial, y esto es lo característico, ¿no? Entonces, este paciente confirmamos, obviamente, que es un tumor maligno mediastinal. Lo que hicimos fue hacerle la venografía, fíjense, esta es la vena ácigos, fíjense, esta es la vena cava superior, que está totalmente interrumpida, no vemos que hay paso del contraste desde la vena yugular, esta es la vena yugular izquierda, la vena subclavia también está ocluida,
y vemos toda esta circulación colateral drenando por la vena hemiácigos. Cuando está ocluida la vena cava superior, casi todo el flujo del cuello y de los miembros superiores busca por dónde drenar, y aquí es cuando se desarrolla la vena hemiácigos, como lo vemos acá muy claro. Entonces logramos satisfactoriamente pasar nuestro catéter, pasar nuestra obstrucción. Vemos acá en esta parte de la vena cava superior, logramos pasar hacia la vena innominada izquierda y llegó el catéter hasta la vena yugular. Ya teniendo este acceso seguro, pasamos unas guías de soporte y logramos recanalizar nuestra vena cava superior, y en este caso, como era un tumor maligno, no respondió la dilatación con balón. Lo que decidimos fue colocarle un stent. Fíjense esta mallita que se ve acá, estos punticos, y este entrelazado que se ve de acá hasta acá es nuestro stent, que hace que se recanalice todo nuestro sistema venoso en la vena cava superior, y esto es la aurícula derecha, que hace que drene toda la sangre y que está recogiendo desde la vena yugular, vena subclavia y parte de la vena axilar hacia la vena cava superior y la aurícula. Y este es nuestro resultado final posteriormente a la angioplastia con balón y con stent, mejorándole significativamente pues toda la clínica. Como vemos, esto prácticamente que a las 24 o 48 horas el paciente ya presenta mejoría de sus síntomas, mejoría en su dificultad respiratoria y su edema facial. ¿Sí? Por acá hay algo que les quería compartir. Esto fue lo que hacemos actualmente con el síndrome de vena cava superior, el intervencionismo vascular como una opción terapéutica en nuestros pacientes. Esto ya lo dijeron, básicamente la etiología maligna en el 95% de los casos, el cáncer broncogénico más frecuente, los linfomas, los tumores metastásicos, y lo que hablamos de la etiología benigna son las trombosis asociadas a los catéteres. Cuando son los catéteres también que están, los colocan de forma inadecuada y la punta del catéter queda muy arriba de la unión atriocava, eso fijo, más que el 60% de estos pacientes tienden o a trombosarse o a producir estenosis. Por eso, lo ideal es que nuestros catéteres, cuando coloquemos catéteres, siempre hagamos una radiografía de control y confirmemos que la punta del catéter esté en la unión atriocava o que esté dentro de la aurícula, en la aurícula derecha. Los bocios endotoráxicos, que también son etiología benigna, los aneurismas de la aorta, la mediastinitis fibrosa. La clínica ya la hablaron prácticamente muy bien. El diagnóstico inicial, la radiografía de tórax, cuando encontramos masas grandes o lesiones muy grandes, siempre vamos a encontrar esas opacidades en el mediastino superior, y vemos asociado también en algunas ocasiones a derrame pleural, pero esta es la imagen característica en la radiografía de tórax, que nos da como un pantallazo inicial sobre qué estamos. Pero en realidad la tomografía de tórax con contraste endovenoso, tanto en fase arterial como en una fase venosa, para poder ver cómo se comportan las venas en esta ocasión y ver si realmente está comprometida la vena cava superior y desde dónde hasta dónde, para nosotros poder tener como una planeación y poder ir y orientarnos en el momento en que vayamos a hacer la venografía, y tener por lo menos a la mano un stent o un balón para poder en el mismo acto de hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento. Bien, entonces la tomografía de tórax es como la parte inicial y es para el diagnóstico de elección, para evaluar tanto la anatomía del mediastino como la estructura de la vena cava superior. Bien, nos puede servir también como guía para toma de biopsia, ya sea por mediastinoscopia, por broncoscopia, o hacemos una biopsia guiada por tomografía con aguja gruesa o con aguja fina, dependiendo de la lesión y en el lugar en el que esté. Bien, los signos directos que encontramos en tomografía: vamos a tener una ausencia en la pacificación de la vena, observamos la compresión extrínseca o el englobamiento que produce el tumor a la vena, y siempre vamos a encontrar lo que son los defectos de relleno intraluminal. Expansión de la luz vascular, encontramos la presencia de un trombo mural o un coágulo agudo. Entonces, esta es la tomografía donde vemos el tumor que está englobando la vena cava superior, y fíjense aquí el hilo finito de contraste que está pasando por la vena cava superior, prácticamente está subocluida. Esto es un paciente al que se le colocó un stent, ¿sí? Le colocamos un stent, se recanalizó y al mes se trombosó. Entonces este paciente está con una trombosis aguda de un stent de un paciente que ya se le hizo una angioplastia recanalizándose la vena cava superior. Entonces, lo característico en tomografía es encontrar un defecto de relleno dentro de la vena cava superior.
y los drenajes por la circulación colateral, ya sea por la vena ácigos, hemiácigos, por la mamaria interna, por las torácicas, por las vertebrales. Vamos a encontrar infinidad de venas colaterales, como vemos acá en esa tomografía, que también nos ayuda a orientarnos sobre cómo está el drenaje venoso de estos pacientes. Y la fleografía, que ya sabemos, es un procedimiento invasivo a través de los catéteres por vena cefálica, por vena basílica, por venas femorales, y vamos a obtener imágenes como esta, donde vamos a ver la oclusión que ya les mostré anteriormente, de cómo se comporta el defecto de relleno y el defecto del paso de contraste hacia la aurícula y la vena cava superior. Gran circulación colateral por una trombosis de la vena subclavia izquierda y la vena innominada. Bueno, y el tratamiento de elección en pacientes no quirúrgicos es el tratamiento endovascular. Si existe trombo, lo que hacemos es hacer trombolisis farmacomecánica, ya sea con Actilice o con dispositivos de tromboaspiración mecánica, y angioplasias en la mayoría de casos siempre con balón y con stents metálicos autoexpandibles. Estos pacientes los dejamos anticoagulados porque el riesgo de que estos stents se trombosen es alto, como vimos en el caso anterior. Y pues la técnica siempre es entrar con catéteres, con guías, con balones y con stent para recanalizar nuestra vena. Más del 95% de nuestros pacientes logramos recanalizarlos. Fíjense, accedemos tanto por el lado derecho, por el lado izquierdo, recanalizamos la vena y posteriormente recanalizamos todo nuestro flujo llevando a colocar stent y de esta forma pues mejorándole la sintomatología casi que de forma inmediata a nuestros pacientes. Listo, esto es lo que yo tenía por mostrarles y por comentarles así rápidamente. No sé qué... Harvey, no, impresionante, no, creo que está bien. Yo quisiera invitar a los muchachos, a los asistentes o a los ponentes si tienen alguna inquietud. Creo que el doctor Manosalva ha sido muy claro, pero pues, estamos acá para aprovechar este espacio. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, Harvey, muchas gracias por la participación. Quiero darle gracias al grupo, me gustó mucho la presentación, estuvo muy completa, muy clara. Quiero como igual invitar a Harvey al final a que me dé una conclusión, pero mi conclusión es que el síndrome de vena cava es una condición que puede tener muchas causas, que puede afectar o tiene una gran probabilidad de comprometer o ser parte de un estado que compromete la vida del paciente y que requieren manos especializadas o equipos especializados o talento humano competente para abordarlo, diagnosticarlo y poderlo tratar de la mejor forma. Hoy tienen acá dos especialistas, un cirujano y un radiólogo intervencionista que participamos. Esto no es de un individuo, de un especialista, sino es de un equipo. Y ustedes como médicos en formación, es muy importante que conozcan la enfermedad, que sepan que existe y que cuando vean que un paciente llegue con la cara hinchada, los brazos hinchados, con circulación colateral, pues en su mente sepan que este síndrome existe, es su obligación diagnosticarlo y debe permitirle al paciente iniciar un proceso diagnóstico. Harvey, ¿qué nos podrías concluir? No, Marcel, yo creo que ya dijiste todo. Lo más importante de esto es saber de que esto existe y de la importancia del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinario para darle la mejor opción de tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Que es pues, nuestro motor y nuestra lucha diaria. Felicitarlos por la conferencia porque es muy completa y que pues tengan en cuenta de que esto es un equipo de trabajo y que Radiología Intervencionista está presente en la ciudad y podemos desarrollar y tratar a través de la forma percutánea y mínimamente invasiva múltiples patologías. Bueno, muchas gracias Harvey, muchas gracias a todos. Creo que estuvimos dentro del tiempo, una hora académica muy, muy rica para comenzar esta semana. Les quiero dar gracias a todos. Les repito que este seminario va a estar también disponible en YouTube y se los haré compartir. Ratificarle nuevamente las gracias al doctor Harvey por contribuir al conocimiento y educación de nuestros estudiantes y seguramente lo vamos a seguir invitando porque sé que a él como a mí nos gusta mucho este escenario. Bueno, buen día para todos. Dios los bendiga. Chao, muchachos. Gracias, doctor. Chao, Hasta luego. doctor, muchas Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.